Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a todas las personas que se encuentran aquí y a las que van a seguir esta grabación a través de nuestra página web, del canal YouTube. Y muchas gracias, por supuesto, porque para nosotros es un placer que se debería repetir más todavía. Este año estuvimos en la Semana de la Ciencia, estuvimos disfrutando unos días y aquí el amigo Serafín Pazo Carracero, que parece que esto es natural, porque con la ilusión, la curiosidad y el ánimo con el que viene, aquí simplemente la actitud, aparte de todo lo que nos va a decir ahora, que será interesantísimo, esto es absolutamente ejemplar, ¿no? Es absolutamente ejemplar. Yo simplemente lo voy a presentar, aunque muchos de los que están aquí lo conocen, el doctor Serafín Pazo Carracero, de Aestrada, no sé cómo te gusta decirlo más, allí es ese triángulo entre Padrón y Santiago de Compostela. Él estudió allí, en esa universidad de Santiago de Compostela, estudió química, donde fue alumno y profesor, porque allí realizó el doctorado en química y prácticamente debutó como docente, ¿no?, en la facultad de allí de Santiago de Compostela, ¿no? Aparte de eso, él es doctor en farmacia también. Aparte de nacer en Galicia, su vida laboral y familiar prácticamente la ha desarrollado en Cádiz. Fue jefe de servicio del Hospital Universitario Puerta del Mar, aquí en Cádiz. Ha ejercido en distintas labores docentes. Fue profesor también en la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde todos lo vamos a comprobar ahora, que ha sido a lo largo de toda su vida un magnífico docente, un magnífico profesor con una capacidad didáctica impresionante, pedagógica y didáctica enorme, ¿no? Aparte de eso, tenemos el honor que sigue siendo nuestro presidente de la sección de ciencias en el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, y fue en el año 2009 también gaditano del año en el área científica por su sabiduría científica, yo diría también humanística, y por su sencillez y su forma de explicar la ciencia. Hoy vamos a disfrutar de esto, además con un tema muy gaditano, ¿no? En las caracolas marinas. Al principio estábamos, ¿verdad?, perfilando si caracolas o conchas marinas. Estábamos con eso. Entonces te agradecemos mucho que estés aquí de nuevo. ¿Verdad? Por la luz. No sé. Me molesta un poco, ¿no? Por la... No, esta. Sí. Esta luz, dejámosla de fondo. Le agradecemos a Serafín esto y vamos a disfrutar de su conferencia. Muchas gracias. Ah, caramba. Puedes encenderla de público, ¿no? Bueno, ¿tú ves bien? Se ve bien, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Muchas gracias, querido Diego. Y muchas gracias a ustedes. Yo lo que pretendo es que en esta charla ustedes pasen un buen rato y que cuando salgan no se hayan arrepentido de haber venido. A ver si lo consigo. Bien, la primera fotograma que ven ahí son unas frases de Newton, el más grande de todos los científicos de todos los tiempos, que dice, ustedes se lo pueden leer desde ahí. Sí. Se la voy a leer, de todas formas. Y ahora no tengo las gafas. Lo leo yo, sí, sin problema. Soy como un niño jugando a la orilla del mar, que hubiese encontrado una concha más hermosa mientras el inmenso océano de la verdad se extiende inexplorado ante mí. Esa es de Newton. ¿Lees la otra también? Sí. El mar, cuna de la vida, yo te auguro ser despensa y farmacia del futuro. ¿El autor? El autor, eso, hay más jodido tú, muchacho. El autor está escrito en griego, pero es ego, que es un servidor. Bien, pues vamos a tratar de muchas cosas. Lo que el tiempo nos dé. Y quizá, en vez de seguir un camino recto, igual que la evolución darwiniana tiene diversas ramificaciones, a veces son más interesantes
las ramificaciones que el tronco del tema. Esta segunda, como ven ustedes, ahí hay un trilobitis, 3 lóbulos y una espiral logarítmica. Los trilobites hace 5.500 millones de años eran los únicos habitantes animales que se desarrollaban en el fondo de los mares. En el lodazal o en... ¿Cómo dice? El fango. En el fango, como diría nuestro presidente del gobierno, en el fango se desarrollaron estos bichos hace, pero fíjense bien, 5.500 millones de años. Ahí empezó la vida animal y estuvieron evolucionando muchos millones de años antes de llegar a la vida terrestre. Entonces, en el mar es cuna de una evolución extraordinaria. Durante millones de años estuvieron evolucionando, mientras que nosotros, ni los animales terrestres, no existíamos todavía. Por lo tanto, ya se puede uno imaginar la biodiversidad que hay en el mar respecto a la tierra. Muchísimo mayor biodiversidad. Las conchas marinas han sido protagonistas en la sociedad de sellos, ahí hay sellos, escudos o emblemas de felicitaciones de Navidad, la que está abajo a la izquierda. ¿Y por qué? Porque son muy variadas. Ya dije, la biodiversidad del mar es infinitamente mayor que la de la tierra. Sí, esto. Vale. Bueno, a la siguiente. Ahí tienen ustedes unas cuantas conchas, la cual más hermosa. La de la izquierda es un cono que se dedicó a Gauguin, el pintor, Conus Gauguini, de la Polinesia, porque Gauguin estuvo viviendo y se enterró también en una de esas islas de la Polinesia. Luego, a la derecha, todas espinas, se llama el peine de Afrodita. La que sigue a la derecha es la Torre de Babel, en la que se inspiraron, parece ser, las pagodas indias. Y abajo, ahí, es Ariotis splendens. Sale en la fotografía que yo envié de mi casa. El Ariotis splendens también se llama Ariotis asinina. No asesinó a nadie. Asinina de asno, porque tiene forma de oreja de asno. Y está recubierta por una proteína, una escleroproteína que le da en el fondo, en el interior, una escleroproteína con cristalitos de aragonito. Esa combinación de proteína y cristalitos de aragonito es un carbonato cálcico polimorfo, igual que la calcita, pero es un polimorfo distinto y tiene cristalitos que están recubiertos por la conchialina, que es una escleroproteína, el nombre dice una escleroresistente proteína, que le da ese color iridiscente. Iridiscente
porque la luz se refleja en las distintas capas, igual que se refleja cuando hay una mancha de aceite en el agua o de gasolina, también da esos colores aproximadamente iguales. Al lado está una concha perrífera que no hay nada que comentar, pero sí al lado más amplio, eso está la bocina. La bocina era una concha con que se comunicaban, o al menos advertían, tocándola o soplando. La gente, cuando pone esta bocina en la oreja, dice que está escuchando el mar. No escucha el mar, está escuchando la tierra, está escuchando el ambiente que hay a su alrededor. Hombre, si el mar también está cerca, lo escucha, pero lo que escucha es por resonancia los ruidos del ambiente, pero no el mar, si está lejos lo escucha igual. En la siguiente está el Aliotis splendens y un Nautilus que me lo han cortado. Yo en las vacaciones, al ir a Galicia, recogía en la playa de Cádiz unas conchitas pequeñitas que era el opérculo de algún marisco. Yo no soy conchiólogo, por lo tanto no sé qué marisco era, pero ahora no los hay, me parece. Unas cositas pequeñas que tenían una espiral roja. Bueno, pues yo se las llevaba a un carpintero que hacía virguerías con ella, con la cabá se llamaba, y él me hacía estas virguerías de cortar la mitad del... Era un artista. Bueno, pasamos a otra. El nacimiento de Venus, de Botticelli. Aquí está Venus sobre una vieira y llegó en la vieira a las costas de Cerdeña, soplada por el viento del Céfiro, que era el hijo de Esopo en la mitología, que era un viento suave que arrastró a la Venus, o Afrodita en griego, sobre una concha hasta ir envuelto en la espuma y arribó a las costas de Cerdeña. A mí esto me recuerda unos versos de Becker que dice: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, llevadme envuelto en la espuma, llevadme envuelto en la espuma, llevadme con vosotras. Es más o menos lo que dice: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, llevadme envuelto en la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Pues bien, vino aquí Afrodita envuelta en la espuma del mar y soplada por el viento suave, que es el viento del Céfiro. Y Venus es la diosa del amor, de la voluptuosidad, y le puse una línea azul y con una marca en el ombligo, porque Venus es belleza, pero resulta que es una belleza matemática, porque la distancia de la cabeza a los pies y la distancia al ombligo forman la proporción áurea, es decir, la distancia, la longitud total partido por la parte más larga es igual
que la parte más larga partido por la parte más corta. Perdón, tengo la boca seca. Vamos a ver. Si a ustedes le propusiesen dividir esta mesa, por ejemplo, la longitud, en la parte que pudiera ser más armoniosa, ¿cómo harían? ¿Una parte muy pequeña y otra muy grande? No. Por la mitad, tampoco. No es armoniosa las dos partes. La armonía se conseguiría tomando, como dice Durero, respecto a lo que es la belleza, es una armonía de las partes y de las partes con el todo. Es decir, que la relación entre el todo y una de las partes es igual en armonía, para que sean armónicas, que la parte mayor y la parte menor. Entonces se consigue así una figura bella que inunda toda la ciencia y todo el arte, como vamos a ver más adelante. Bien, sí, bien. La concha, ¿hay algún argentino por aquí? Porque la concha en Argentina tiene un significado sexual. ¿Qué es una concha? Una concha es una protección, en este caso de los moluscos, que está constituida por carbonato cálcico principalmente. Y la concha, como se ve en la anterior, ahí, tiene una serie de surcos que en la mitología, sobre todo en el Códice Calistino, son caminos de Santiago que confluyen todos en la parte final de Santiago. Respecto a los caminos en Santiago, hay un barrio por donde entraban también los peregrinos, que se llama el barrio de los concheiros. Allí se venden conchas, se venden conchas de plata y conchas de azabache. Azabache es un carbón duro, muy compacto, que lo trabajaban en Santiago, otro barrio que se llamaba Azabachería. Bien, las conchas simbolizan en el cristianismo el bautismo. El agua bautismal se hace en una concha, en un recipiente que es una concha. También la concha se le adscribían propiedades mágicas. Hay en el Códice Calistino hay un pasaje en donde un señor tenía una enfermedad, le pasaron una concha y se curó en la garganta y tal. Es símbolo de muchos y emblema de muchas entidades. La entidad petrolífera Shell tiene de emblema la concha. Era una familia que se apellidaba Shell también. ¿Pasamos aquí? Sí. Esta es la siguiente. Gracias por tu colaboración. Aquí tenemos un peregrino que cuando llegaban a su destino, el trofeo que se les daba era una concha que la colgaba en el traje y la vara con la calabacín, en donde depositaban el agua, y en la fachada de la iglesia de Santiago hay también, no sé si se puede distinguir ahí, 3 peregrinos, uno en el centro,
uno en el centro y otro más abajo y otro más abajo. Bien, pero en Galicia hay una ermita, ¿quieres que vea? Sí. Hay una ermita preciosa que se llama la Ermita de las Conchas. En Galicia, que llueve mucho, se plantearon el problema qué pintura poner a esta ermita para que no se mojase y no se deteriorase. Y a uno de los obreros se le ocurrió qué mejor que una concha. Y ahí hay millares de conchas bien puestas, de tal manera que cuando Cajal visitó esta ermita, dijo, esta es una obra de la arquitectura de la naturaleza. Y como dato curioso, Rajoy, el expresidente del gobierno, se casó precisamente en esta ermita. Pues, bueno, en esta diapositiva está a la izquierda de todo un célebre biopsicólogo. Fechner, que junto con Weber, otro biopsicólogo, establecieron la ley biofísica fundamental, la ley de Weber y Fechner. Y esto no viene aquí, pero vamos, me voy a desviar un poco, permitidme que me desvíe un poco. Esta ley establece, gracias a esta ley, podemos hablar, ustedes me pueden escuchar y hay música. Porque dice que un sonido, los de la primera fila me escuchan con cierta intensidad. A medida que se desvía la distancia, a medida de mayor distancia, menos intensidad. Pero, si yo hago un sonido con doble intensidad, ustedes no escuchan doble intensidad del sonido. A ver si me explico. Si yo, una trompeta, suena como una trompeta, dos trompetas no suenan el doble, ni tres el triple, porque entonces es insoportable una orquesta. Porque, por esta ley, porque la sensación es proporcional, no es proporcional, es logarítmico proporcional al estímulo. Es decir, si los estímulos crecen en proporción aritmética, doble, triple, cuádruple, las sensaciones no son doble, triple y cuádruple, sino como el logaritmo de 2, 3 o 4. Por ejemplo, dos bafles o dos trompetas no suenan, si lo otro sonaba, por ejemplo, con 5 decibelios, no suenan como 10 decibelios, el doble, sino como logaritmo de 10. Esta ley rige, yo creo que, para todo proceso que implica sensación. Se dice ahora que a la gente, los jóvenes sobre todo, no se asombran o no sienten las cosas pequeñas, claro. ¿Cómo los van a sentir si están siempre con estímulos muy grandes? La sensación, yo pongo la mano aquí, una piedrecita y lo nota. Pero si en vez de la mano tuviese una balanza, mejor, una balanza, puede apreciar un granito de arena. Pero un pesacoches de esos grandes, si ustedes ponen un coche, ponen un granito de arena, no lo notan. En esto se basa también
que para poner una inyección le dan una palmetada y todo lo pinchan. Porque el estímulo que produce la inyección es mucho menor que la palmetada. Bueno, continuamos con esto. En la parte de abajo está de Fechner, hay una serie de rectángulos. Fechner se propuso, y yo lo he hecho también con alumnos, cuál de ellos es el más armonioso. La curva que está abajo representa que los más armoniosos son los que tienen 5 de base y 8 de altura. 5 y 8. Esto es lo que se llama rectángulo áureo. Porque el rectángulo áureo es un rectángulo cuyas dimensiones son números de Fibonacci, de los que luego vamos a hablar. Aquí tienen, por ejemplo, al lado al lado de este Nautilus, tienen los rectángulos áureos que forman una espiral áurea de Durero. Pero fíjense ustedes, el rectángulo áureo es como una tarjeta de visita o DNI. El rectángulo áureo, si se corta por aquí, queda un cuadrado. Queda un cuadrado que tiene la misma longitud, por lo tanto, de este lado. Pero queda aquí un rectángulo áureo. Si este rectángulo áureo le cortamos por el lado pequeño así, un cuadrado, queda aquí otro rectángulo áureo. Y así indefinidamente. Si unimos los arcos, que son arcos de circunferencia, resulta una espiral. Pero esta espiral no es exactamente la espiral de Bernoulli o logarítmica que está al lado, ni las que están a la derecha. Bueno, perdonadme que como sé que hago. En las espirales de al lado, son la espiral de Bernoulli o logarítmica, crece, ya lo decía Aristóteles, hay seres que crecen conservando la forma, es decir, seres que él decía gnomónicos que crecen conservando la forma. Bernoulli, que estudió mucho estas espirales, Jacobo Bernoulli, observó que esta espiral es el símbolo de la resurrección. No sé si me separa mucho, no sé. Se escucha bien, se escucha bien. Al final, ¿se oye bien? Sí. Si no, me acerco más. Me acerco yo, pero suena bien, por mí. Suena. Resulta que esta espiral tiene una ecuación que está ahí arriba. Por mucho que se transforme, por muchas integrales, diferenciales, ruletas, podarias, por muchas transformaciones que se le hagan, siempre resulta la misma. A eso alude una leyenda que le puse yo ahí, que se llama en latín Eadem immutata resurgo. Siempre resurjo la misma. Por mucho que me transforme, siempre resurjo la misma. Bernoulli, como símbolo de la resurrección, quiso que se la grabasen en su tumba, pero el que hizo la grabación no sabía matemáticas y en vez de la espiral de Bernoulli, le hizo una espiral de Arquímedes. La espiral de Arquímedes es un cordel que se utiliza, que se enrolla, pero nada tiene que ver con esta que es la espiral maravillosa. Bien, pongo otra allí. Miren, hay una serie llamada de Fibonacci porque se observó que los conejos tienen un periodo de
de embarazo y, bueno, de fertilidad, y tienen la primera, se observó que las generaciones de los conejos dan estos números: 1, 2, 3, 5, otra generación 8. A medida que siguen las generaciones salen estos números. Y esta es una curiosa serie convergente en la que cada número es la suma de los dos anteriores. El 2 es la suma de 0 y 1. El 5 del 3 y del 2. El 8 del 5 y del 3. El 21, el 13 del 5 y del 8. El 21 del 13 y el 8. El 34, el 21 más el 13 y el 54, pues así sucesivamente. Se suman los dos números y el siguiente es la suma de los dos. Pero es muy curioso esto por lo siguiente. Si ustedes hacen el cociente de 2 partido por 1 es 2, 3 partido por 2, 1,5, 5 partido por 3, no sé cuánto, 8 partido por 5. Aquí hay una gráfica en donde van 2 partidos por 1, por 3 partidos por 2. Esto, al ir creciendo, verán ustedes que converge a un número que es 1,6 y 1,8. Este es un número irracional, que no se terminan las cifras decimales. No se puede expresar por ninguna fracción, porque las fracciones dan números racionales. Bien, esta se llama la serie de Fibonacci, que estuvo de moda, o la puso de moda una novela de Dom, ¿cómo se llamaba? El símbolo, no, el Código da Vinci. El Código da Vinci. La puso de moda porque el código era precisamente basado en la serie de Fibonacci. Aquí abajo del todo, fíjense bien, porque es la fórmula más importante de todas las matemáticas. Tiene 3 números. El pi, 3, 14, 16, que es el más famoso. El e, 2, 7 y 1, 8, también irracional, que es el más importante. Y el número phi, que es el 1,6. El número phi es el límite a que tienden los cocientes de 2 números contiguos de la serie de Fibonacci. Pues bien, el número phi es el más misterioso de todos. Miren, estos 3 números, el número i es el número imaginario, pero voy a lo siguiente. Estos 3 números son los más importantes de la matemática. Los 3 son irracionales, es decir, no se pueden representar como los demás números, con una coma, y no se pueden representar así porque no termina nunca la retahíla de números que le siguen. Todos son irracionales. Pero es que además el número pi y el número e, aparte de eso, son trascendentes. ¿Qué significa que son trascendentes? Que trascienden a todas las operaciones que podemos hacer con los números. Estos números trascendentes no se pueden obtener como se obtienen los demás, con raíces, con ecuaciones. Esto, el número e y el número pi son trascendentes. Y el número phi es el más misterioso porque está en el arte, en las matemáticas, en la naturaleza. Es un número verdaderamente misterioso, en la belleza está también. Y esta fórmula les dije que es la más importante, porque fíjense ustedes, un número
trascendente, E, elevado a otro número pi trascendente, y 1 imaginario más 1 real. El 1 es 0. Qué cosa más bonita, porque incluso puede tener connotaciones filosóficas. ¿Cómo se puede unir la trascendencia, lo imaginario y lo real? Hay un librito escrito por un japonés o una japonesa, no sé, los nombres es difícil saber a qué sexo pertenece, que se llama La Fórmula del Maestro, en donde habla de estas cosas. Bien, pasa. La siguiente. Ahí está, te acabo de bloquear. Perdona, Diego, No, que te cojo de... Nada. Que se ha quedado bloqueado ahora. Ahora no paso, que no lo paso con esto. A ver si lo pilla, pero... Espera, no paso con esto. Es que no salgo y vuelvo a entrar. Hay que ir contando. No pasa, ¿no? Tampoco. Se queda como bloqueado. ¿Verdad? Aquí hay que darle, no sé. Espérate, voy a llamar a Valeria. A la siguiente, aquí, a la siguiente vamos a hablar. Mira ya. Conseguido. La flor pasionaria, pasiflora, pero no es pasionaria en el sentido de pasión, de ímpetu. Pasionaria porque está relacionada con la pasión de Cristo. Si se fijan, en el centro hay 3 estambres que simbolizan o representan los 3 clavos de Cristo, rodeado con 5 estambres, 5 pistilos, que son las 5 llagas, y rodeado por una serie de filamentos que son las espinas de la corona de Cristo. No voy a detenerme más en ello. El girasol que está a la derecha está compuesto por una serie de espiras que giran a la derecha, 21 espiras que giran a la derecha y 34 que giran hacia la izquierda. 21 y 34 son números de Fibonacci, lo ven ahí abajo. Los números de Fibonacci están muy implicados en la botánica. Es más, esto sería cuestión de otra charla. En física hay otro número, también otro número phi, que es 137,5. Es un número que está implicado en las constantes de la física, pero es que es el número con que el ángulo, 137,5, con que cuando nace un girasol se van poniendo las filas. No se ponen así en forma de radios a partir del centro, sino formando un ángulo de 137,5, 137,5. Es muy interesante esto. Pasamos a la siguiente. Mire, debajo hay unas flores, es igual, unas flores que todos los pétalos que tienen son números de Fibonacci. De manera que en el reino vegetal y en el animal, también veremos, el número phi, ese número más misterioso, está implicado en las matemáticas, en la ciencia y en el arte, por supuesto. En esta diapositiva hay 2 caracoles. Caracol, saca los cuernos al sol. Todos hemos jugado con eso, pero uno es falso. ¿Sabrían decir cuál es el falso? Pues miren, por cada 20.000 caracoles hay uno que gira al revés. Todos son destrorsum, hacia la derecha, como las agujas de un reloj. Pero uno de cada 20.000 gira hacia la izquierda.
Curiosamente, en Galicia le llaman reveses, con razón, porque giran al revés de todos los demás. Yo cuando ingresé en el Ateneo, tiempo ha, pues no sé, ¿cuántos años hará? No sé, en la prehistoria. Esto, llevé un revés para mostrarlo como excepción de lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza predominan las derechas. Tampoco es cierto, porque si bien en el macrocosmos hay más diestros que zurdos, perdón si digo siniestros, porque siniestro tiene otra connotación, pero casi todos son, aunque hay una ciudad en Canadá que es toda de zurdos. Y a la derecha están ¿cómo se llama? Las conchas estas a la derecha son conchas al revés. O sea, si se mira desde el vértice de arriba, giran a la izquierda. Tienen el nombre de Neptuna contraria. Y es curioso. El planeta Neptuno tiene el satélite más grande del planeta Neptuno, se llama Tritón, y es un satélite que gira al revés de todos. Todos los satélites giran en un sentido y este satélite de Neptuno gira en sentido contrario. Yo me pregunto, me pregunto porque no lo sé, el bautizar Neptuna contraria a estas conchas, será porque el planeta de Neptuno también gira en sentido contrario. Yo busqué información pero no la encontré. A ver si la pueden encontrar ustedes, que sería interesante saberlo. Bien, pasamos a la diapositiva de la izquierda. Representa moléculas que son como la mano derecha y moléculas que son como la mano izquierda, pero no son iguales. Igual que ustedes no son iguales cuando se miran al espejo. No es que sean más guapos o menos guapos, es que su mano derecha es la izquierda allí, su corazón que está en la izquierda, allí es el derecho. Si se peinan con raya a la izquierda, allí sale a la derecha. De manera que cuando se miren al espejo no son iguales. Son imágenes, pero no son iguales. Pues bien, hay medicamentos que cuando se sintetiza un medicamento, se obtienen medicamentos que son como la mano derecha y otros como la mano izquierda. La mano derecha encaja en un guante derecho y la mano izquierda encaja en un guante izquierdo. Significa esto que medicamentos que son como la mano derecha no pueden actuar en receptores que son como la mano derecha. Abajo están los receptores. Hay un dicho en latín que dice: corpora non agum nisi fixata. Los cuerpos no actúan si no se fijan. Un medicamento tiene que fijarse algo. Cuando se sintetiza un medicamento, salen igual cantidad de la mano derecha que de la mano izquierda. Pero uno puede ser activo y otro puede no ser activo. Incluso puede ser teratogénico, como ocurrió desgraciadamente con la talidomida. Y a partir de ese momento,
tienen mucho cuidado de que los isómeros ópticos que se llaman a esta facultad o propiedad de derecha e izquierda, de seleccionar, hay una veintena de medicamentos que solamente son activos dextropropoxifeno. Lo acabo de tomar y no me hizo nada. El dextropropoxifeno es un analgésico, esto no esteroideo, pero es el dextro, el que gira a la derecha. El levodopa, como antiparkinsoniano. El más corriente de estos, enantium. Enantium, estas sustancias que tiene esta propiedad se llaman enantiomorfos. El enantium es un enantiomorfo del dextroketoprofeno. Y el más activo es el dextroketoprofeno. Y hay el que tomamos casi siempre, el más corriente. ¿Antiinflamatorio? Tú no lo necesitas, ¿no? Ibuprofeno, ibuprofeno. El ibuprofeno es una mezcla de los dos. Y solo uno es activo. Dirán ustedes, ¿y por qué tomamos los dos si uno no actúa? Pues porque el que no actúa en el estómago se convierte en la forma que actúa. Es una cosa curiosa. El omeprazol tiene 2 isómeros también. La vitamina C tiene 2 isómeros. En nuestro organismo, perdón porque esto podía ser dispepsia de los diabéticos, pero no soy diabético. En el organismo, aludiendo a las hélices que se enrollan, en el organismo hay el DNA, que todos conocen, o todos han oído hablar de él. El DNA es una doble hélice destrógira. Bueno, pues resulta que en cada célula hay 1 metro de DNA, 1 metro, pero está tan enrollado allí que no se nota. Si lo multiplicamos por el número de células que tenemos en el organismo, superarían la distancia de ir al Sol y volver varias veces. Ese DNA de 1 metro podría ir al Sol y volver la longitud. Y, ¿cómo lo diría yo? Hay bacterias que tienen el DNA metido en un tamaño 1000 veces menor que una célula. ¿Cómo se mete 1 metro dentro de una minúscula? Pues hay unas enzimas que se llaman girasas que hacen que esto se enrolle, como los cables del teléfono, pero se superenrollen de manera que ahí va 1 metro en ese. Y hay antibióticos que actúan desenrollando ese rollo. Ese rollo se enrolla por unas enzimas que se llaman girasas. Pues hay antibióticos, los antibióticos quinolonicos, su misión es desenrollar eso para matar al antibiótico. No, aquí el caduceo. El caduceo, que es el símbolo de Hermes o Heracles, el bastón de Heracles, de la medicina, que también son 2 serpientes que se enrollan
como la salud y la enfermedad, y más a la derecha hay una madre selva y una enredadera. Una gira al crecer, la filotaxia que se llama, gira a la derecha y otra gira a la izquierda. Shakespeare, en una noche de verano, habla de dos enamorados, no sé si se llamaba Titania, que dice, se abrazan como la madreselva y la selva. En un abrazo se funden los dos. Maxwell, un célebre físico, tomando esto un poco de broma, decía, pues yo convierto la cerveza en vino o lo vino en la cerveza, porque el lúpulo gira en un sentido y la vid gira en el otro. Basta poner uno frente a un espejo y ya el lúpulo se convierte en vid, la cerveza en vino y el vino en cerveza. Es interesante que si esto se aplica de manera general, como hizo Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, dice Alicia a su gatita Kitty, quizá la leche del espejo no sirva para beber, porque en la leche irán sustancias simétricas que cuando pasan al otro mundo del espejo, el espejo de Alicia, pues quizá no sirva para beber, porque las cosas texto se convierten en levo, igual que hay una levodopamina y no de dopamina para el Parkinson, pues quizá la leche del espejo no sirva para beber. Bueno, con esta reflexión pasamos al otro. Esto es la concha de un pulpo. El pulpo el pulpo, esta concha se llama argonauta, y el pulpo que tiene dentro es un pulpo con sangre azul, sin ser rey. Tiene sangre azul porque tiene hemocianina en lugar de hemoglobina que tenemos los demás animales. Pues bien, este argonauta tiene una historia muy bonita, que es Jasón y los argonautas. No sé cuándo andamos de tiempo. Son las 8:05. Hay que apretar un poquito. Son las 8:05. Bueno, pues evito la historia de Jasón. Es una historia muy bonita. No, Jasón era hijo de un rey. El hermano del rey mató al rey, a su hermano, para heredar, para hacerse rey. Y Jasón era el hijo del rey propio. Entonces la madre mandó a Jasón a una montaña donde había un sabio que se llamaba Quirón, como las clínicas, que le enseñaba medicina, música, artes de todo tipo. Y cuando estuvo formado, Jasón vino a reclamar el reinado de su padre. Y su padre, mejor dicho, su tío, le dijo que sí, yo te doy el reinado, pero tú tienes que traerme el vellocino de oro. El vellocino de oro era un carnero cuya piel era de oro. En la mitología era un carnero que lo sumergieron en un río de oro, y era un carnero mágico, tenía alas, volaba, etc. Y el que tenía el vellocino de oro era lo máximo que se podía aspirar. Este Jasón, en el Argonauta, como un arca de Noé, metió a los personajes más importantes,
a Hércules, etc. Y fue a buscar el vellocino de oro en el otro extremo del Mar Negro. Y esa que está al lado, esa diapositiva, Le pasamos la siguiente. Aquí. Esa- Sí, sí. esta pintura representa todos los obstáculos que tuvieron que vencer, toros, dragones, toros que echaban fuego por la nariz, etc. Pero lograron conseguir el vellocino de oro. El vellocino de oro, cuando Jasón lo llevó al rey, resulta que había una bruja disfrazada que no podía andar casi, y Jasón la puso a sus hombros y cruzó el río o el riachuelo con ella. Y fue a reclamar a su tío. Pero su tío había consultado un oráculo que le decía: te va a llegar un forastero con una sandalia sola. Ojo, porque te va a reclamar el reino. Resulta que Jasón, cuando montó a la viejecita, aquella le cayó una sandalia. Y al ir allí, pues Jasón, el rey, digo, bueno, este es el que me va a quitar el reino. Entonces, yo lo dejo ahí colorín colorado porque sigue y sigue. Pero lo interesante de esto es que al lado está el toisón de oro. El toisón de oro que fue fundado en el año 1429, me parece que fue, por un duque de Borgoña. Es el máximo galardón de la familia real. Este toisón de oro, que hace poco se lo impusieron a la reina, a la princesa ¿cómo se llama? Leonor. Esto tiene el vellocino de oro, aquí, ahí, vellocino de oro, y una leyenda aquí arriba, que es en latín, que dice: Pretium laborum non vine. Lo estoy recitando de memoria. ¿Se lee? Sí, sí, sí. Bueno, la recompensa por el trabajo no está mal. Es tanto como decir, el trabajo recompensado no está mal. Esta es un emblema de una orden de caballería que es la más preciada en el mundo y es la que pueden otorgar los reyes de España. Bien, un langostino, ¿quién lo pescara? Un guerrero medieval y unos percebes. Nada, ahí es nada. El langostino es como un guerrero medieval que tiene placas y no se puede mover nada más que adelante y atrás, no puede girar como el guerrero. Y los percebes son plantas o animales. Se incrustan en una roca. Por otra parte es un marisco sabrosísimo, a mí es el que más me gusta. Los percebes no se mueven, no se sabe si es una planta o un animal. Estos animales que se dudan entre la planta y el animal se llaman zooideos, es decir, que no se sabe si es una cosa u otra. Y al lado están las cañaillas, las célebres cañaillas, que es un Muris brandalis.
en el lenguaje científico. Pero estas cañaillas también tienen una historia que me la voy a saltar. Producen una sustancia colorante muy apreciada, de color malva o rojo, que usaban o usan los reyes y los purpurados religiosos. Habréis observado que los reyes y los cardenales, eso, no van vestidos como los demás. Llevan unos colores verdes o rojos o malva rojizos, que es el color de esto. Y este color se industrializó en la isla de Tiro, por eso se llama púrpura de Tiro. Pero para conseguirla, la púrpura de Tiro, para conseguir 1 gramo, tenían que matar 8.000 cañaillas de este tipo. Pasa adelante. Estamos terminando. Sí. El pez globo es un pez que quien lo sabe comer, lo come, porque tiene en sus glándulas un veneno potentísimo, la tetrodotoxina, que se está estudiando como medicamento. Y las otras, que son también ascidias o tunicados, los de medio, y una esponja a la derecha. Los primeros habitantes del mar, no se sabe, plantas o animales, fueron lo que dije, pero los primeros de los que se sacan medicamentos importantes fueron las esponjas. Debajo dice ARA A y ARA C. Eso no es una inscripción críptica. ARA de arabinósidos. ¿Por qué arabinósidos? Porque son derivados de la arabinosa, un azúcar como la lactosa, sacarosa o lactosa. Y hay uno que es arabinósido A de adenina y otro arabinósido C de citosina. Bien, estos arabinósidos son antitumorales. Están empleados en el cáncer de células de todo tipo, y son sacados de la esponja y sacados de lo que está a la izquierda, de esos tunicados, que tampoco se sabe si son animales o son plantas. La empresa española Farmamar sacó el John Dennis, que es un antitumoral para el cervix. Pero sobre todo esto, las cefalosporinas. Miren, 6 de agosto de 1945. Estalla la bomba atómica de Hiroshima y otra al día siguiente de Nagasaki. Mientras estallan estas bombas con miles de muertos, un científico italiano, Giuseppe Brozzu, estaba investigando qué ocurre en el mar, a dónde van a parar todos los desechos, y el mar se recupera. ¿Qué hay en el mar para que se recupere de todos estos desechos que van al mar? Y encontró que era un hongo que se llama Cephalosporium acremonium. De ahí sale la cefalosporina, un antibiótico parecido a la penicilina, antibiótico bactericida, es decir, que mata las bacterias, que dio lugar a una constelación de antibióticos derivados de esto. Pasamos a la siguiente. Algo de química con el indol. El indol, yo le voy traduciendo el lenguaje químico. Es un dímero de 2 cosas
de un heterociclo. Heterociclo, que son dos ciclos distintos. Uno bencénico, el amarillo, y otro pirrólico, el azul. El indol son dos estructuras de estas unidas. Pero es tan importante que puse a la derecha derivados del indol. La púrpura de Tiro, la mauveína de la que hablé antes. El índigo, obtenido de una planta africana, también es un colorante. La indometacina, el medicamento Inacid, antirreumático. Buena falta me hacía a mí hoy. La serotonina es un neurotransmisor del cerebro que se llama compuesto o la píldora de la felicidad. Porque está demostrado que los que carecen de este aminoácido sufren depresiones. La serotonina está relacionada mucho con la vida afectiva, las depresiones. Por eso salió un medicamento que fue un bestseller, el Prozac, que aumenta los niveles de serotonina. ¿Y cómo los aumenta? Evitando que se escape. Porque la serotonina se va del cerebro a la sangre. Entonces el Prozac hace que recupere esa serotonina. Hay un libro, si les interesa leer filosofía, que se llama Más Platón y menos Prozac. En vista del abuso que se hacía del Prozac, Lou Marinov, un filósofo, hizo un librito que se lo recomiendo, Más Platón y menos Prozac. Es decir, hay que hacer más filosofía y no fiarse tanto de los medicamentos. Pasamos a la siguiente. No, está bien. sigue, dale para atrás. ¿Otra? El escatol. Bien. El escatol, se van a asombrar de lo que le diga. El escatol se produce un derivado de esto, metilpirrol, se produce cuando el triptófano entra en los intestinos. Hay bacterias que lo descomponen, dando escatol. El escatol es lo que da el mal olor a las heces fecales de todos los mamíferos. Es decir, hablando en plata, la mierda. En plata no, en cobre. Pues bien, este escatol, que huele tan mal, en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, es la base de los perfumes florales. Los perfumes tienen una base que puede ser floral y el escatol en pequeñas cantidades huele muy bien y grandes cantidades huele muy mal. Dirán, ¿eso cómo puede ser posible? Pues imagínense, los receptores del sabor, 5. Si yo doy poco escatol, estos dos dan sabor, olor pequeño. Pero estos ya son del nauseabundo, del olor nauseabundo. Entonces, si doy mucho, cubro los 5. Esto es como la aspirina. La aspirina infantil de 100 miligramos es un antitrombótico y la aspirina normal de 500 miligramos es analgésico. También son dos cosas igual que esta. El escatol en pequeña cantidad es un perfume y en gran cantidad, porque cubre más receptores, es una sustancia nauseabunda de todos los mamíferos que
adquieren triptófano, que es un aminoácido esencial, y en sus bacterias lo transforman en escatol. Bien, después de todo esto, si me queda tiempo, le recito una poesía. Muy bien, muy bien. No, es que... La cuestión es que no tengo gafas. Me va a tocar, me va a tocar. Bueno, me acercas esto. Sí, perfecto. Y lo leo. Un poquito más. Ahí. Bien. Sí. No sé si me oyen o no. Sí, Sí, yo te escucho bien. Este es un poema dedicado al número phi. En el mundo natural hay una razón divina, misteriosa y estructural. Para el arte es una mina. Es número irracional, de infinitas decimales. Sin embargo, es natural en las flores y animales. Es de origen euclidiano y se ha convertido en la musa, desde la flor del manzano a la obra más abstrusa. Es pentalfa pitagórica y fuente de inspiración, la mejor forma alegórica de divina proporción. Áureo, divino y misterioso, presente estás en todas partes. En las ciencias eres curioso y eres canon de las artes. Divina es tu naturaleza, que una simple proporción nos llene de admiración, siendo número, eres belleza. Lo demás son cosas, bueno. 400 millones de años te contemplan. Eres la historia de la vida y eres mi concha preferida. Preciosa joya de matemáticas engarzada y a pesar de los siglos inmutada. Talismán que subyuga la mirada, de infinita belleza y misteriosa, cuna y aposento de una diosa, naturaleza matemática sublimada, símbolo de la resurrección, que yo espero, por eso yo te adoro y te venero. Muchas gracias. Muy bien. Pero será esta ya despedida, pero ya está despedida esta parte. Bueno, cerramos aquí, ¿no? Bueno, 5 caracoles. 5 es un número de Fibonacci. Es mi pulsera preferida. Muchas gracias, Serafín, porque durante 1 hora y cuarto nos has tenido aquí sin nada, o sea, tú, desde el trilobite hasta ahora nos has dado un paseo por todo, por la naturaleza, la ciencia, la mitología, la leyenda, el arte, bueno, la poesía, Un poco de un poco de todo, un poco de todo. Yo no sé si estamos muy justos de tiempo, pero si hay alguna pequeña intervención, o alguna pregunta o alguna anotación final, alguna cosa. A Serafín me consta que lo que más le gusta es el coloquio siempre. A ver, Sí, en la primera diapositiva hay como una frase que dices, ¿no? El mar es la despensa. En la primera Futuro, diapositiva, que el mar es como el futuro y la despensa del futuro, sí, ¿no? sí. El mar, cuna de la vida, yo te auguro. Eres despensa y farmacia del futuro. Eso es. Todavía queda mucho por investigar de medicamentos que saldrán, de cosas del mar, Sí, ahí mira. en alimentación, Al ¿verdad? hablar Que está de- muy en boga, de- el de- famoso chef del Para mar. hablar del indol y de esas cosas. Los medicamentos para salir al comercio tienen 4 fases. De investigación, con prueba en animales, etc. Y la 4ª fase es ya la prueba en humanos. Pero en la 3ª fase, es decir, están a la puerta de ser comercializados, si se les autoriza, montañas de medicamentos procedentes sobre todo de los tunicados, aquellos que parecen plantas, no saben, son plantas Sí, zooides, curioso. no me salía, La zooides, sí, zooides. como el percebe, los tunicados, las esponjas, pues están esperando la cuarta fase ya para ser
está en el Comercializado. mercado, que la FDA, la Federación Sí. Internacional que da el visto bueno, tiene las puertas abiertas, pero es muy... Claro. O sea, hasta que demuestren bien esto, su eficacia, su tolerancia, estos son muy rígidos. Sí, no era una pregunta, era una reflexión de eso, de todo lo Sí. que es una reflexión sobre todo lo que el mar, ¿no? puede aportarnos tanto a título de farmacia, Pero como sí. de alimentación, como De de alimentación muchísimo. ya hay muchas... Sí, algas, que hay un chef en el puerto de muchas Santa María que tribus, trabaja con las eso, algas. claro. Pero es fuente de antibióticos, fuente de medicamentos. Pero hay que tener en cuenta que hay mar desde hace 550 millones de años. Y nosotros, los seres vivos, tenemos pocos, 1 millón, una cosa así. Y entonces, durante 500 millones de años, la cantidad de evolución y de biodiversidad que hay en los mares es enorme y todavía desconocida en muchos aspectos. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? Que no sea solo la familia. Tiene que Amelia. Rompes el fuego. Desde luego, lo único que ha faltado aquí, después de hablar de un gallego, un científico gallego, hablando de conchas, de percebes, que lo hubiera traído cocido, ¿verdad? Lo percibido. Eso era lo que percibía. Eso era lo que percibía. Bueno, prácticamente lo he dicho todo, o sea que lo suyo, como él dice muchas veces que lo que le gusta es el coloquio, es un tema un poquito más complicado para un coloquio, pero te agradecemos muchísimo, Serafín, la tarde que nos ha hecho disfrutar. Ay, de Perfecto. verdad. Lamento las condiciones físicas en que vengo. Un lujo, estamos estupendamente, vamos, por lo menos aquí arriba. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta otra tarde. Gracias.